Doctora Gacha. Gracias, Franco, por la presentación. Buen día a todos. Gracias a la Clínica Mercedario y los felicito por este simposio. Vamos a arrancar. El tema que vamos a hablar hoy, en realidad, son las estrategias nutricionales para optimizar la recuperación en una lesión deportiva. Todos sabemos que cuando realizamos una actividad deportiva, sea a nivel profesional o sea a nivel recreativo, podemos presentar una lesión, ya sea una fractura, un esguince, una ruptura de ligamento, y lo que tenemos en común en cualquiera de esas lesiones va a ser un cese de su actividad deportiva. Ese cese puede ser parcial o puede ser total. En caso de que sea un cese parcial, no hay tanto inconveniente porque, bueno, podemos continuar con una actividad, pero en caso de que el cese sea total, donde tenemos que ir a una cirugía o una fractura, donde vamos a estar limitados en su entrenamiento o en su actividad, eso nos puede llevar de 3 meses a 6 meses. ¿No tenemos un láser? ¿No? Para ir mostrando un poquito. Pero bueno, lo que vamos a llevar es a un cese de su actividad. En caso de que sea un cese total, lo que yo les quería mostrar y la importancia que tenemos en buscar lo más rápido posible una recuperación en ese deportista, porque miren lo que nos puede llevar un parate en la actividad. Una persona joven de 26 a 46 años, una semana, 28 días en cama, puede perder 400 gramos de masa muscular. Una persona de edad media, de 45 a 60 años, 14 días en cama puede llevar a una pérdida de 1,5 kilos de masa muscular. Y una persona ya de edad mayor, entre 68 a 73 años, puede tener una pérdida hasta de 1 kilo en 7 días de masa muscular. Imagínense lo que nos puede llevar a recuperar ese paciente después de una semana que ha estado en reposo absoluto. Cuando nosotros hacemos un cese de la actividad y estamos en un reposo o en una lesión, presentamos varias lesiones por inmovilización. Hay una disminución de la síntesis de las proteínas musculares basales, hay un aumento en la señalización anabólica y todo esto va a llevar a una disminución de síntesis. Va a haber una disminución de síntesis de proteínas microfibrilares, sarcoplasmáticas, de las mitocondrias y una disminución de la formación de ligamentos y tendones por falta de síntesis de colágeno. Por lo tanto, eso nos lleva a una disminución de la fuerza muscular, nos va a llevar también a una disminución de la formación de tejido. ¿Qué estrategias vamos a tomar o qué vamos a hacer con este paciente? Primer punto, lo que tenemos que saber que en un deportista las decisiones a tomar tienen que ser hechas en equipo, donde tiene que intervenir tanto el médico, el psicólogo, el nutricionista, el kinesiólogo para saber las medidas a tomar, y es fundamental que se trabaje en equipo. Y toda fase de lesión tenemos 2 etapas, una etapa primaria, que es la parte de recuperación, y una etapa secundaria cuando ya empezamos con la rehabilitación. En la etapa primaria hay un proceso inflamatorio, hay un proceso proliferativo y un proceso de remodelación de tejido. Nosotros en esta charla vamos a darle más importancia o nos vamos a centrar en la primera fase. ¿Cuál va a ser el rol de la nutricionista en el tratamiento de una lesión? Primer punto, tenemos un control del peso. Sabemos que cuando un deportista se lesiona, baja su nivel de entrenamiento, entonces tenemos riesgo de que al haber menos consumo de energía, al haber menos gasto energético, tenemos que controlar el peso porque podemos llevar a un aumento de peso de ese paciente, y también por angustia o depresión pueden hacer un descenso de peso, y eso después nos va a llevar y nos va a complicar cuando quiera volver a su actividad. Después tenemos que hacer un cálculo muy preciso de sus requerimientos nutricionales, de macro, de micronutrientes, y hacer una suplementación si es necesaria. Con respecto al primer punto, que es el control del peso y la evaluación de su composición corporal, es un punto muy importante porque es el que nos va a permitir evaluar al paciente. Cuando un paciente llega deportista lesionado, nosotros a través de un análisis de su composición corporal podemos determinar cómo está compuesto ese cuerpo, qué cantidad de masa muscular tiene y qué cantidad de grasa tiene, para después, cuando empecemos con su rehabilitación, podamos comparar si tuvo o no pérdida de masa muscular. La composición corporal nosotros la podemos evaluar a través de bioimpedancia,
No es mal método, pero es un método que nos estima la composición del cuerpo, porque toma la composición del cuerpo a partir del porcentaje de agua. Perdón. Y eso nos puede... Ahí está. Entonces nos estima la composición y sabemos que cuando hay una lesión también hay un proceso inflamatorio y podemos tener una retención de líquido, entonces no es uno de los métodos más válidos para evaluar. Después tenemos antropometría, que es una medición de pliegues y perímetros, y si no podemos evaluar la composición corporal a través de DEXA. Nosotros acá en el Centro de Nutrición contamos con esto y hacemos estos tipos de evaluaciones, hacemos los 3. Yo en caso de deportología siempre recomiendo más hacer una antropometría o hacer un escáner. Lo bueno de la antropometría y el escáner que nos permiten medir pliegues y perímetros, sobre todo los perímetros y los pliegues, que son los que nos van a determinar durante el proceso de rehabilitación si el paciente está aumentando grasa o está perdiendo la masa muscular. Es lo único que tenemos como evidencia certera para poder realmente evaluar la composición corporal de ese paciente. Una vez que hemos evaluado la composición corporal, vamos a determinar su requerimiento energético. Para poder determinar el requerimiento energético de un paciente lo podemos hacer a través de calorimetría indirecta o si no lo podemos hacer a través de fórmula. La fórmula que se sigue usando actualmente sigue siendo la de Harris-Benedict, que para sacar el gasto metabólico basal con solo necesitamos el peso, la talla y la edad del paciente y a eso le sumamos un factor de actividad y le sumamos un factor que es del efecto térmico de los alimentos. Con esos 3 puntos nosotros podemos sacarle su requerimiento energético. Una vez que hemos determinado su requerimiento energético, empezamos a hacer un requerimiento de los macronutrientes. Los macronutrientes principales son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Más o menos el requerimiento son 4 gramos de carbono por kilo de peso. De proteínas, esta es la más importante, que ya nos vamos a centrar a hablar de la proteína, 1,6 a 2,5 gramos de proteínas por kilo de peso. Y en grasas nos manejamos entre 1 a 1,2 gramos de grasa por kilo de peso. Es muy importante determinar el requerimiento energético de ese paciente porque cuando hay una lesión estamos en un proceso de anabolismo, de querer generar tejido. Y por ahí tenemos que hacer un pequeño superávit calórico. Por ahí es un 15%. Lo tenemos que calcular muy bien y no podemos abusar porque tenemos el riesgo también de hacer un aumento de peso. Pero tiene que haber un pequeño superávit calórico cuando hay una lesión deportiva. Con respecto a las proteínas, sabemos que para recuperar la masa muscular y para reparar un tejido, el macronutriente más importante son las proteínas. Pero uno de los puntos fundamentales, antes de analizar solamente el consumo de proteína, es fundamental que el paciente comience lo más pronto posible con el proceso de recuperación y rehabilitación a través de kinesiología o algún estímulo del músculo. Si nosotros al músculo no le damos una resistencia, por más que yo haga una dieta muy rica en proteína y cubra su requerimiento, no voy a poder lograr una síntesis de su masa muscular. Por eso es fundamental, primer punto, iniciar con el ejercicio de la rehabilitación y tratar de hacer un balance nitrogenado positivo de su alimentación, es decir, dar un consumo de proteínas mayor a la depresión. La depresión de nitrógeno se calcula a través de sudor, orina, heces principalmente. Ahora, ¿cuáles son las estrategias más recomendadas? Si nosotros miramos una ingesta diaria de 1,6 a 2,5 gramos de proteínas en una persona promedio de 70 kilos, más o menos su requerimiento son 150 gramos de proteínas al día. Eso es lo que tratamos de administrar, empezar con el ejercicio o la rehabilitación. Inmediatamente después del ejercicio se recomienda una dosis de 20 a 25 gramos de una proteína de absorción rápida. La más estudiada y se ha visto que eficazmente cumple su función es la whey protein, que es una proteína de suero de leche. Acá en este estudio se vio que con una dosis solamente de 20 a 30 gramos era suficiente. No era necesaria más cantidad y se veían muy buenos resultados con respecto a la recuperación de la masa muscular. Luego tenemos que administrar comidas cada 3 a 4 horas con una ingesta de 20 a 25 gramos de proteína por consumo. Y luego, lo otro que se vio muy interesante es que en las noches, antes de acostar, se recomienda tomar una proteína de absorción lenta, que es la caseína. La caseína también se obtiene de la leche, pero es una proteína de más difícil digestión. Entonces, en las noches, que por ahí hay un catabolismo nocturno, si nosotros administramos una proteína nocturna de absorción lenta, nos aseguramos de proteger el catabolismo.
Acá en este estudio me pareció interesante agregar porque se visualizó que en pacientes operados de ligamento cruzado anterior, donde se les administró durante ya un periodo cuando ya estaban en una sesión de rehabilitación, y haciendo ya la rehabilitación y post-rehabilitación administrar, aunque sea 10 gramos de proteína, se logró una mejoría en la recuperación de la masa muscular. Así que hay evidencias que realmente esto ayuda a la recuperación. Luego, otro tema que se trabaja mucho y se usa en el tema de la recuperación de la masa muscular es el uso de la creatina. En esta conferencia, que me puse a leer y evalué bastante, se terminó evidenciando, vamos a decir, que el uso de la creatina ayuda a la recuperación de las lesiones musculoesqueléticas. Pero ¿cuándo tenemos que empezar con la creatina? Se ha visto que es en el momento también de la rehabilitación, no en el postquirúrgico inmediato, sino cuando el paciente ya empieza con el proceso de kinesiología, y se ha visto que si nosotros administramos una dosis de creatina entre 10 gramos las 2 primeras semanas y 5 gramos más o menos durante 3 meses, ayuda a mejorar la fuerza en el entrenamiento, ayuda a mejorar la síntesis de tejido. Y la creatina es una de las suplementaciones más estudiadas y avaladas con su efecto a nivel de la síntesis de masa muscular. Quise agregar este otro componente, este otro suplemento, que es el HMB, que se está usando mucho y está como bastante en investigación. El HMB es un hidroximetilbutirato, que es el producto del metabolismo de la leucina, y se ha visto un efecto muy importante a nivel anticatabólico. ¿A qué nos referimos con esto? Que ayuda a prevenir el catabolismo de la masa muscular. ¿En qué me pareció interesante y por qué lo agregué? Porque vi que en esta conferencia vamos a hablar mucho sobre todo de lesiones de cadera, y por ahí los pacientes operados de caderas son adultos mayores, y se ha visto que es eficaz, no tanto en deportistas, por eso yo sé que estoy hablando más en la parte de deportología, pero realmente el HMB en ancianos o en adultos mayores, administrando una dosis de 3 a 5 gramos de HMB, han logrado evitar la pérdida de la masa muscular. Y me pareció interesante porque ustedes han visto en la persona adulta, cuando mostré en la primera diapositiva, cómo una semana en reposo puede tener una pérdida muy importante de su masa muscular, y es fundamental prevenir, porque recuperar una persona adulta en masa muscular nos cuesta muchísimo. Ahora, si visualizamos cómo vamos a administrar o cómo nos vamos a manejar, yo les hice un modelo de cómo sería lo ideal para manejar a un paciente desde el punto de vista nutricional en el momento de una recuperación. Administrar, ya se borró. En el desayuno tratamos de administrar un promedio de 20 a 25 gramos de proteína, que esto lo cubrimos con una alimentación a base de huevo, leche, perfectamente se cubre. Luego se hace rehabilitación, inmediatamente después de la rehabilitación, dar una dosis de proteína a base de suero de leche, una whey protein. Luego un almuerzo donde logremos administrar también una dosis de 20 a 25 gramos de proteína, que esto con una porción de carne de 100 a 150 gramos lo cubrimos. Luego realizar una merienda con otra vez un aporte de 20 a 25 gramos de proteínas. En la cena volvemos a dar una cuota de proteínas con un plato bien armónico, porque si tenemos proteínas pero no tenemos hidrato de carbono y no tenemos los otros macronutrientes, tampoco no sería una buena funcionalidad. Y en la noche antes de acostar recomendamos una dosis de caseína, como les explicaba al principio. Este es un modelo ideal a seguir en base a una alimentación para una recuperación de la masa muscular. Ahora vamos a hablar un poquito de, estos son los macronutrientes, nos hemos centrado principalmente, como les dije, en la proteína. Ahora, con respecto a los micronutrientes, tenemos las vitaminas, los minerales y el omega 3 y los polifenoles. Con respecto a las vitaminas, vamos a hablar más que nada de las vitaminas hidrosolubles, de la vitamina C. ¿Por qué me pareció muy importante hablar de la vitamina C? Bueno, porque sabemos que la vitamina C actúa a nivel del sistema inmune, mejorando todo lo que es el sistema de defensa, y también cuando ha habido una lesión o ha habido una intervención quirúrgica tenemos riesgo de una infección, así que la vitamina C juega un papel fundamental para la prevención de una infección. Tiene una función antioxidante, eso también lo sabemos, y lo más importante en este tema también es que la vitamina C es fundamental para la síntesis de colágeno, principalmente para todo lo que es tejido conectivo, todo lo que es tendones y ligamentos. Y la vitamina C se encuentra principalmente en los cítricos,
No es difícil cubrir el aporte nutricional de vitamina C en forma de consumo alimentario. Con una naranja diaria nosotros podemos llegar a cubrir casi un 60 miligramos de vitamina C, donde el requerimiento más o menos oscila entre 75 a 90 miligramos por día el requerimiento. Acá en este estudio me pareció también importante agregar, para que por si lo quieren leer, pero está muy bueno, donde realmente se ve el efecto de la vitamina C en la recuperación de las tendinopatías. Y en ese se hizo un estudio y en esa conclusión de ese estudio se vio que si suplementamos al paciente o nos aseguramos de que su vitamina C esté cubierta, logramos realmente una mejoría en la producción de lo que es ligamentos y tendones, a la regeneración de ese ligamento y tendón. Así que está muy bueno para tenerlo en cuenta. Después, dentro de las vitaminas, bueno, de las vitaminas hidrosolubles hay muchas. Yo me quise centrar solamente en la vitamina C porque fue la que me le vi como más importancia en el tema de la recuperación, porque hablar de todas y todas las vitaminas del complejo B es mucho. Y dentro de las vitaminas liposolubles, la vitamina D es la que juega un papel más importante. La vitamina D también se ha visto que ayuda a todos los procesos inflamatorios, ayuda a todo lo que es inmunidad y también ayuda a la salud ósea. Recuerden que la vitamina D es fundamental para la absorción del calcio a nivel intestinal y la fijación de calcio a nivel de hueso. La vitamina D nosotros la podemos obtener a través de la exposición solar y también la podemos obtener a través de la alimentación. ¿Qué es lo que está pasando? Esta vitamina D se puso muy en evidencia y se empezó a estudiar mucho más a partir de la pandemia. Antiguamente nosotros no le dábamos importancia, y verdad que como nutricionista tampoco se le evaluaba tanto. Pero a partir de la pandemia, donde se vieron que la vitamina D cubría un papel fundamental en el tema de la inmunidad y del sistema de defensa, se empezó a dosificar o se empezó a evaluar el nivel de vitamina D que teníamos en sangre. Y se ha visto que la población general está teniendo mucha carencia de vitamina D. ¿Por qué se ha visualizado esto? Por dos motivos. Una, porque ha disminuido mucho el consumo. La vitamina D se encuentra en alimentos ricos en grasas, como son pescados grasosos, todo lo que es leche, huevo, y la gente cada vez consume más productos descremados, entonces prácticamente no están cubriendo el requerimiento de vitamina D. Y a su vez porque la exposición al sol, acuérdense que la vitamina D también se sintetiza a través de la exposición al sol, cada vez es menor. La gente hoy en día trabaja mucho en lugares cerrados, se pasa más de 8 o 10 horas en lugares encerrados donde no vamos a poder producir vitamina D. Y también el uso de protectores solares es bueno y obviamente que es fundamental, pero también eso impide la síntesis de vitamina D. Entonces la recomendación es que tratemos de por lo menos todos los días, aunque sea 30 minutos, exponernos un ratito al sol, no en horarios pico, pero sí en un horario para poder sintetizar vitamina D. Porque la vitamina D, acá en deportistas, en esta diapositiva, se vio que en un estudio donde se dosificó el nivel de vitamina B en deportistas, se presentó que la mayoría o en grandes hay una deficiencia en vitamina D y en la población general también. Y es fundamental, como les dije, para todo lo que es proceso de inmunidad y antiinflamatorio. Acuerden también que si hay un proceso inflamatorio no vamos a tener recuperación. Y no hay síntesis de masa muscular tampoco si hay un proceso inflamatorio. Entonces, por eso es tan importante trabajar el proceso de inflamación en una lesión. Y la vitamina D juega un papel fundamental en esto. Luego, dentro de las vitaminas también liposolubles, agregué estas dos, son muy cortitas en realidad porque ayudan a mantener también el sistema inmune, la vitamina E, ayuda a la formación de glóbulos rojos, y actúan como la vitamina K como anticoagulante. Y sabemos que la vitamina K como anticoagulante también es fundamental ante una lesión, así que son componentes que tenemos que evaluar que el paciente los esté cubriendo o que por lo menos tenga un buen nivel de estos nutrientes. Con una alimentación completa y variada, estas vitaminas y estos minerales, estas vitaminas las cubrimos, vamos a decir. Ahora, con respecto a los minerales, tenemos los tres más importantes con respecto a la formación de tejido óseo, porque representan prácticamente el 98% de nuestro mineral, es el calcio, el fósforo y el magnesio. Esto ya lo sabemos, pero son fundamentales para la regeneración de una materia de masa ósea. Ante una lesión o una quebradura tenemos que tener en cuenta y tratar de cubrir este requerimiento nutricional de estos minerales, que con una dieta completa lo podemos cubrir perfectamente, con 2 vasos de leche, con frutas, verduras,
con queso se cubre perfectamente y es muy raro tener carencias de estos minerales. Con respecto a dos minerales que en realidad son oligoelementos, oligoelementos significa que los necesitamos en mínimas cantidades, pero no dejan de ser importantes, como es el selenio y el zinc. El selenio y el zinc se ha visto un efecto muy importante en lo que es también antiinflamatorio, antioxidante y para la cicatrización de heridas. Y el zinc es fundamental también un poco para el aumento de la masa muscular porque nos ayuda a mantener todo lo que es hormonas y testosterona principalmente. Después tenemos los omega 3. Los omega 3 también se han visto su poderosa función que tienen a nivel antiinflamatorio. Los omega 3 también hoy en día estamos teniendo una carencia en la dieta habitual de los pacientes con respecto al omega 3, porque el omega 3 lo encontramos en lo que vendría a ser pescados grasos, como es salmón, trucha, y en general la población no consume estos alimentos. Sobre todo acá en San Juan hay muchísima carencia de los omega 3 y algunas semillas y algunos frutos secos, y nuestra dieta está siendo cada vez más rica en omega 6 que proviene de los aceites de maíz, de girasol, y la idea es hacer una balanza más positiva de los omega 3, porque los omega 3 son los que realmente nos ayudan al proceso antiinflamatorio y a mejorar lo que es el sistema inmune. Bueno, acá yo en esta diapositiva les quería mostrar un poco la funcionalidad de los omega 3, pero bueno, no me voy a extender en esto porque lo que me interesa mostrarles que en esto también hay mucho, quise poner las evidencias, que en esta tablita acá vemos, pero bueno, está chiquita, que para cubrir nosotros el omega 3, que tenemos que consumir más o menos 1000 miligramos por día, deberíamos consumir mucha cantidad de pescado, de frutos secos, y es muy difícil cubrirlo con las dietas. A nosotros se nos hace casi imposible. Entonces, por eso muchas veces en esto sí recomendamos suplementación. Yo sí soy mucho de suplementar en omega 3, porque realmente tengo evidencias de que ayuda a los procesos antiinflamatorios principalmente, pero quiero que presten atención en caso de suplementar o en caso de tomar, que realmente lean las etiquetas y la información nutricional del producto, porque hay mucho comercio en esto y por ahí no son omega 3 y es cualquier tipo de aceite, así que es importante que en las etiquetas visualicen que haya en el consumo de la cápsula 1000 miligramos de omega y que se describa si son EPA o DEA, ¿sí? Que son los ácidos grasos esenciales en ese caso. Si ustedes ven que no tienen los sellos o que no está discriminado la composición de los ácidos grasos que contiene, no recomiendo que los consuman, porque realmente son caros y estar consumiendo un producto que no está avalado no lo recomiendo. Así que presten atención en caso de consumirlo o de indicarlo. Después tenemos los polifenoles. Esto también es un tema que está muy de moda, bueno, en el área de nutrición y en el área salud, porque realmente los polifenoles son componentes que se encuentran en las plantas, son los que le dan el color principalmente, que son las antocianinas, los flavones, las isoflavones, que se encuentran en lo que es cerezas, ciruelas, sobre todo los colores más fuertes, y se ha visto que realmente tiene un efecto positivo en todo lo que es en una lesión, para ayudar a todos los que es procesos inflamatorios y para la recuperación del sistema inmune. Así que, pero los isoflavones con una dieta rica en fruta y verdura los cubrimos perfectamente. Pero bueno, tenemos que priorizar y darle importancia a ese consumo de esos alimentos. Y para ir concluyendo, lo que les quiero dejar como algo central es que la base de una estrategia nutricional para un deportista lesionado debe ser una dieta, principalmente equilibrada a base de alimentos naturales, donde realmente cubramos todos los requerimientos, frutas, verduras, lácteos, carnes de todo tipo, buena cantidad de ácidos grasos a base de aceite de oliva, pescado, y debemos evaluar la composición corporal de ese paciente y hacer un cálculo bien preciso de macro y micronutrientes. Y también sí justifico en una lesión deportiva el uso de la whey protein, es la que más avalo que sí se justifica. Y hay evidencias prometedoras de la eficacia de los otros nutrientes que comenté, que son los polifenoles, cúrcuma también, omega 3 y vitamina D en ciertas situaciones, que es un caso a evaluar e interesante para empezar a aplicar en pacientes. Muchas gracias.